Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, que en los tiempos pasados, muy fragmentariamente y variadamente, había hablado a los padres por medio de los profetas, al fin de estos días nos habló a nosotros en la persona del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también los mundos. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a dar inicio a la consideración de un libro de la Biblia y vamos a empezar a considerar, con la gracia del Señor, la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, juntamente con Filipenses 2, del 5 al 11, con Colosenses 1, del 15 al 20, es quizás las porciones de la Biblia que tienen un más alto contenido cristológico. Estas tres porciones de la Biblia son muy especiales en la Biblia porque engrandecen a Jesucristo, lo encumbran en lo más alto, a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Por eso es necesario, muy importante, que nosotros como creyentes nos acerquemos a un libro de la Biblia y sobre todo a este libro de la epístola a los Hebreos. Empezamos diciendo que el texto nos muestra que Dios habló, que el Dios que vivía en la eternidad, que tenía una comunión exclusiva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha hablado. Y habló cuando empezó a crear. Cuando empezó a crear, tanto la creación inmaterial como material, se comunicó con su creación. Y al comunicarse con su creación, hizo conocer su voluntad. Entonces le agradecemos al Señor porque nos habló. Pero la epístola nos enseña un detalle espiritual muy importante, y es que Dios habló de forma definitiva, completa y perfecta en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el hablar definitivo de Dios. Entonces, como ese es el hablar definitivo de Dios, es necesario que nos acerquemos a la palabra y entendamos entonces qué fue lo que habló Dios finalmente a través de la persona de su Hijo. En esta primera reunión va a ser una reunión introductoria. En la siguiente reunión vamos a empezar a considerar los versículos verso por verso, y sobre todo estos tres primeros versículos que son una alta revelación de la Biblia. Como lo dije ahorita, los hermanos en el segundo siglo, finales del primer siglo y segundo siglo, utilizaban estas porciones de la Biblia y las cantaban. Cantaban Filipenses 2:11, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Cantaban Colosenses 1, del 15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, en Él fueron creados los cielos y la tierra. Y cantaban esta porción de la palabra. Bien, entonces vamos a estudiar, vamos a hacer la introducción a la epístola para que sepamos qué es lo que vamos a considerar de la Biblia. Hoy vamos a hablar del propósito de la epístola, del autor de la epístola, de la fecha de la epístola, del contenido de la epístola, del trasfondo histórico de la epístola, de las doctrinas particulares y peculiares de la epístola. Entonces, mis hermanos, los insto a que leamos la epístola a los Hebreos, para que cuando vengamos a las reuniones, entonces cada vez podamos entender más claramente su palabra. Bien, entonces, como dijimos, que esta es una introducción, vamos a ver todas estas cosas que son introductorias para después entrar propiamente en los versículos verso por verso. Bien, empezamos diciendo que esta epístola tiene un propósito, y el propósito de la epístola aparece en el capítulo 13, versículo 22, donde el escritor dice
que es una exhortación. Una exhortación. Si quiere, lo puede leer. Y por eso esta epístola contiene 5 exhortaciones que ya después la vamos a considerar. Vamos a leer Hebreos 13, versículo 22. Hebreos 13, versículo 22. Hoy va a ser una reunión introductoria. 13, versículo 22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Este es uno de los versículos llave de la epístola. Y aquí vemos nosotros que el escritor tenía un propósito y era exhortarles. Esa palabra exhortarles significa animar, consolar, corregir, ¿cierto? Entonces el autor de la epístola les escribe a los receptores originales para animarles a la perseverancia en Cristo y para animarles a la fidelidad a Cristo. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando estudiamos la epístola, nuestros hermanos que recibieron la carta inicialmente estaban en peligro de dejar de ser fieles al Señor. Lo vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos avanzando. Entonces les escribe para animarlos a que sigan siendo fieles a Cristo, a que sigan perseverando en Cristo, y al mismo tiempo les amonesta de los peligros de abandonar a Cristo y el cristianismo, naturalmente, ¿sí? Entonces esta carta fue escrita con un doble propósito. Uno, confirmar a los creyentes judíos, y ya les voy a explicar por qué creemos que son creyentes judíos. Confirmar a los creyentes judíos demostrándole que el judaísmo había llegado a su fin al cumplir Cristo todo el propósito de la ley. 1. 2. Los pasajes exhortativos nos muestran que el autor tiene en mente alentar a que los lectores permanezcan fieles al Señor Jesucristo en medio de la prueba que ellos están viviendo. Ese es el propósito de la epístola: hacer volver el corazón de un pueblo al Señor, y en este caso los receptores originales de la carta. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Recuerden que es una reunión introductoria. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Lo más maravilloso que hay en la Biblia: la superioridad de Jesucristo, hermano. La gloria inconmensurable de Jesucristo. Jesucristo reinando desde el trono. Ese es el tema de esta epístola, y cuando vayamos estudiando la vamos a ir considerando. Vamos a ir descubriendo que efectivamente el tema de la epístola es el engrandecimiento y Jesucristo siendo superior a todo, siendo superior a Moisés, a Aarón, los ángeles, a Adán, al sumo sacerdote de Aarón, a la ley, al pacto antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Bueno, esta carta, esta epístola, fue escrita a un grupo de cristianos que eran de origen judío. ¿Por qué lo decimos así? Porque cuando examinamos todas las epístolas del Nuevo Testamento, usted, por ejemplo, examine Tesalonicenses, griegos que vivían en Tesalónica, y usted se va a dar cuenta que muy pocas veces Pablo habla tanto de la ley como en este libro. O sea, los receptores conocían la ley de tapa a tapa, conocían qué era el sacerdocio de Aarón, conocían qué eran los sacrificios, conocían la ley, o sea, eran conocedores natos de la ley. Entonces se cree que eran helenistas, o sea, judíos de habla griega, que conocían la ley. Bien, entonces, como lo dije ahorita, esta carta fue escrita a un grupo de cristianos de origen judío, probablemente, ya les voy a explicar por qué tenemos esta fecha, alrededor del año 66 al año 68. Ya les voy a decir por qué tenemos esta fecha. ¿Qué pasaba con este grupo de cristianos? Estaban
sufriendo persecuciones en la sociedad. Porque la cultura de ese tiempo, hoy para nosotros no lo entendemos porque no lo vivimos así. Pero para los romanos, los cristianos no eran socialmente aceptables. Era un pueblo burdo. ¿Bien? Entonces ellos estaban siendo perseguidos en la sociedad por su fe en Jesucristo. Por eso muchos querían claudicar, porque era mejor ser judío en ese tiempo que ser cristiano. ¿Bien? Entonces, estos creyentes estaban estaban teniendo un grado de persecución, ojo, todavía no era la persecución neroniana, o sea, la persecución de Nerón. Nerón, dice Tácito, que para iluminar Roma empalaba cristianos, les echaba gasolina o lo que los prendía en ese tiempo y fuego, y con eso iluminaba Roma. Esa fue una gran persecución que tuvieron los cristianos. Tomaban a los cristianos, les quitaban la ropa y a los perros de casa los ponían a oler y luego le decían a los cristianos que corrieran y luego los perros seguían detrás de ellos. Eran las persecuciones neronianas. Pero aquí estas persecuciones eran en la sociedad. No los aceptaban, los rechazaban, no les compraban lo que vendían, no lo aceptaban en ciertos círculos de la sociedad. Entonces ellos tenían una persecución por eso en su entorno. ¿Bien? Entonces, claro, por causa de esa persecución, estamos hablando del trasfondo histórico, por causa de esa persecución, entonces se estaban alejando de la fe y estaban cayendo en la tentación de volver otra vez ¿a dónde? Al judaísmo. Nos va mejor en el judaísmo. Bien, entonces el autor escribe para mostrarles a ellos la superioridad de la vida en Cristo y termina ya en unos ejemplos en Hebreos 11 de los que vivieron por fe y cómo fueron perseguidos, cómo fueron maltratados, cómo fueron muertos por la fe, porque los quiere animar. Bien, ¿a quién iba dirigida esta epístola? La palabra a los hebreos aparece como añadida en el manuscrito griego, porque no dice finalmente, sino que ha sido en la historia de la iglesia, se ha creído que siempre fue escrita a judíos creyentes. Bien, entonces desde el segundo siglo en adelante siempre se creyó que los destinatarios eran judíos cristianos. Y cuando nosotros examinamos las epístolas del Nuevo Testamento, casi siempre sabemos a quién van dirigidas, ¿no? Los tesalonicenses, ¿para quién va? Para los de Tesalónica. Los filipenses, ¿para quién va? Para los de Filipos. Los colosenses, ¿para quién va? Pues para los de Colosa. Tito sabemos para quién va, primera y segunda, y primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Filemón sabemos para quién va, pero Hebreos no. Hebreos no nos dice para quién es. Tenemos que inferir. Y aparte de que no nos dice para quién es, no dice quién escribe. Uno de los grandes dolores de cabeza de los teólogos. ¿Quién escribió Hebreos? Bien, vamos a mirar las características de los receptores de la carta. Biblia, Hebreos 2, versículo 3. Para empezar a conocer los destinatarios. Hebreos 2, versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Una fuerza activa no tiene voluntad. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? En este primer versículo, que estos receptores recibieron el evangelio ¿de quién? Mira lo que dice el texto ahí. El evangelio fue anunciado por el Señor, pero a ellos le llegó ¿por quién? Por quienes lo oyeron. O sea, los apóstoles. El evangelio primeramente fue anunciado por el Señor y luego
los que oyeron a Cristo fueron los que anunciaron. Entonces estos hermanos fueron los que recibieron el evangelio por parte de los apóstoles. Bien, entonces aquí empezamos a inferir algo. Pablo no recibió el evangelio por medio de los apóstoles, ¿o sí? ¿No? Pablo lo recibió directamente del Señor. Vamos a ir mirando algunas cositas de la epístola. 2, Hebreos 13, versículo 7, dice, estas son las características de los receptores. 7, Hebreos 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia era antigua y ya algunos pastores habían muerto. Aquí da a entender, recuerden los pastores que ustedes tuvieron hace tiempo, ¿recuerda la fe de ellos? Bueno, si tenían buen testimonio, imiten su fe. Porque en el versículo 17, creo, habla de los pastores presentes. Entonces entendemos con que esa iglesia tenía líderes que ya habían partido con el Señor. O sea que era una iglesia antigua o varias iglesias antiguas. 5:12, Hebreos 5:12, 3. Hebreos 5:12 dice, 5:12, porque debiendo sellar maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 12:2. 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bien, estas iglesias eran iglesias antiguas, porque con el tiempo transcurrido como cristianos ya deberían ser maestros. Y la exhortación del escritor es: oiga, ustedes tienen 20, 30 años de cristiano y es necesario que se le vuelva a enseñar el A, B y C del cristianismo. Y aparte de que era una iglesia antigua, eran iglesias que ya estaban cansadas, hermano. Por eso dice que tenían las rodillas paralizadas. De eso habló nuestro hermano en esos días. Esas son las características de los receptores de la epístola. Y cuarto, Hebreos 10, 32, 34. Hay mucho más para hablar, pero vamos a ir resumiendo. Recuerde que hoy es una introducción. Dios mediante, en la próxima reunión vamos a llegar a los 3 primeros versículos. Hebreos 10, versículo 32, 34 dice: Hebreos 10, versículo 32, 34 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, entonces vemos que eran iglesias que habían sido perseguidas por su fe, antiguas, y ya tenían un récord de persecuciones por causa de la fe. Entonces estas son las características de los receptores originales de la epístola. Bien, el estilo de esta epístola, y quiero que me escuchen, vamos a leerlo, quiero leerlo aquí de comentario contextual y cultural de la Biblia del Nuevo Testamento. Voy a leerle lo que dice del estilo. Junto con Lucas y Hechos, este documento muestra el mejor griego del Nuevo Testamento. Su autor debe haber tenido una educación retórica sofisticada y habilidades literarias. Muchos comentaristas, exégetas, dicen
que Pablo no pudo haber escrito este libro porque el griego de Pablo es tosco. Los que saben de eso, es tosco. Y ya les voy a explicar más o menos cómo es el griego del apóstol Pablo. Este libro, la epístola a los Hebreos, que creo que para entenderlo también debemos entender el Antiguo Testamento y sobre todo Levítico. Sería bueno que leyésemos el libro de Levítico para cuando nos acerquemos a Hebreo y cuando usted lea que la ceniza de la vaca roja purifica, entonces usted ya pueda entender a qué se refiere con la vaca roja, porque si no conoce la ley no va a saber qué es la vaca roja o la vaca bermeja. ¿Bien? ¿Por qué lo digo así? Porque es un libro arraigado profundamente en el Antiguo Testamento, hermanos. Hebreos tiene 29 citas y 53 alusiones al Antiguo Testamento. Con Romanos son dos de los libros que más citan el Antiguo Testamento. Tiene un total de 82 referencias del Antiguo Testamento. Y de los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, 39, ¿cierto? De los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, cita 23 libros del Antiguo Testamento. ¿Bien? 5 del Pentateuco, 8 de los libros históricos, 4 de los profetas mayores, 4 de los profetas menores, Salmos y Proverbios. Entonces este libro también creo que para que un cristiano lo entienda debe conocer la ley. Y el libro que el escritor en el capítulo 1 más cita es los Salmos, uno de los libros también más citados acá. Bien, esta epístola, que es con una revelación altísima de quién es Jesucristo, estuvo incluida, escúcheme, entre los escritos antilegómenos. Hermano, usted va a venir a hablarnos con estos términos teológicos para confundirnos, sencillos. Antilegómenos significaba que no estaban incluidos en los escritos legales, digámoslo así, o reconocidos en la iglesia como inspirados. Esta epístola en Oriente fue reconocida como inspirada temprano, pero en Occidente se demoró mucho para ser reconocida como inspirada. Pero desde los principios en Oriente se reconocía cuando se leía que esta era una epístola inspirada por el Espíritu Santo. Bien, tenemos que inferir también la fecha del escrito. ¿Por qué? Porque el texto no nos lo dice. Por ejemplo, nosotros sabemos en qué fecha Pablo escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. ¿Sabe por qué podemos saber la fecha? Porque fue el encarcelamiento de Pablo en Hechos 28. Pero aquí tenemos que inferir cuándo fue escrita. Y una de las razones poderosas para entender cuándo fue escrito es porque no habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Habla como si el templo todavía estuviera en pie. O sea que quiere decir que fue antes del 70 primero. Bien, voy a leer aquí la fecha del mismo autor, Craig Keener, cuando habla de la fecha. Dice: dado que Timoteo ha sido liberado recientemente, Hebreos 13:23, y el trabajo aparentemente, la epístola fue escrito desde Italia, Hebreos 13:24. Debemos asumir que Timoteo fue arrestado en Roma durante la persecución de Nerón, quizás unos pocos después de que llegara a ver a Pablo, según de Timoteo 4:21, y liberado cuando murió Nerón y su política en el 68 después de Cristo. El hecho que se menciona a Timoteo, pero no a Pablo, quien murió alrededor del 64, también tendría sentido alrededor del 68, o sea, tenía sentido que fuera alrededor del 68, después de Jesucristo. El hecho de que el escritor no pueda declarar que los sacrificios del templo ya no se ofrezcan, algo que él seguramente hubiera declarado si hubiera podido, sugiere una fecha antes del 70. Entonces, más o menos la fecha de la epístola está entre el 66 y 68. ¿Bien? Después de la muerte de Pablo y antes de la destrucción del templo. Ahora, venimos a uno de los grandes incógnitas para todos los teólogos en todos los tiempos. ¿Quién la escribió?
¿Quién escribió la epístola a los hebreos? La historia de la iglesia, la patrística, generalmente siempre se le atribuye ¿a quién? Pablo. En bibliología, cuando estudiamos bibliología, primero se confeccionaron los evangelios, luego los escritos de Pablo y un libro que sirvió de puente para unirnos y fue Hechos. Pero los escritos de Pablo era una colección y se llamaba la colección del apóstol. Así aparece en la historia de la iglesia. Y estaba incluido Hebreos. Entonces, históricamente, siempre los exégetas han dicho que es Pablo. Bien, cuando explicamos la historia de la iglesia, Clemente de Alejandría dice que fue escrita por Pablo en hebreo y Lucas la tradujo a griego. Eso dice Clemente de Alejandría. Orígenes, un gran biblista de la historia del cristianismo, dijo que no. Y Calvino, uno de los grandes pensadores del cristianismo, dijo no. Tertuliano dice que en su tiempo existía una carta a los hebreos escrita por Bernabé. Orígenes dice que las ideas son de Pablo, pero la mano que lo escribió es Lucas. Lutero, ya en el tiempo de la Reforma, dijo que fue Apolos. Samuel Pérez Millo presenta argumentos donde dice que no es Pablo. Romeo Bornelli dice que fue Lucas. Y el hermano Gino asevera que fue Lucas el que lo escribió. Y Gino tiene algunos puntos importantes por los cuales él considera que fue Lucas. Uno, el hermano Gino dice que hay 27 palabras que solo se encuentran en Lucas y en Hebreos. 27 palabras. Bien. El hermano Gino también dice que ese no es el lenguaje de Pablo. Y también dice que Pablo siempre tiene una firma en sus cartas. ¿Lo ha leído? Esta carta no tiene la firma del apóstol Pablo. Bien. ¿Por qué creemos nosotros, y esperamos que no haya sido él, que Pablo no escribió la epístola a los hebreos? Uno, porque cuando estudiamos la epístola a los hebreos, y los que conocen bien del tema, dice que el escritor cita de una manera diferente que Pablo cita la Biblia y escribe. Argumenta diferente, declama diferente, construye y conecta sus oraciones de manera diferente, construye sus párrafos en un modelo diferente. Los escritos de Pablo son llenos de hebraísmo, porque está escribiendo en griego, pero está pensando en arameo. Así el griego de Pablo. Entonces está lleno de hebraísmos y está lleno de algo que los gramáticos llaman anacolutos. Uy, hermano, ¿usted qué está diciendo? Sencillo. Es cuando hay inconsecuencia en la construcción de un discurso. Esa es la manera de escribir de Pablo. ¿Bien? Entonces es el estilo de un hombre que piensa y escribe en griego. Pablo no piensa en griego y escribe en griego. Piensa en arameo y escribe en griego, porque él es judío. Bien. Dos, el autor se considera a sí mismo como alguien a quien el evangelio le fue confirmado por los que lo oyeron. Ya lo leímos, ¿cierto? Hebreos 2:3. Pablo no recibió el evangelio así. Cristo mismo en resucitado se le apareció. Y en Gálatas dice: yo recibí el evangelio no por ningún apóstol, no por ningún hombre, directamente ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Bien. 3. Hay diferencias significativas tanto en el estilo del griego como en el vocabulario usado en las epístolas paulinas con los comparados con la epístola a los hebreos. Por ejemplo, hay una frase que Pablo utiliza 90 veces en sus escritos y es Cristo Jesús, así, seguido. 90 veces aparece en sus escritos. Aquí no aparece ni una vez. Ni una sola vez aparece Cristo Jesús. Bien. Y si Pablo lo hubiera escrito, pues Tesalonicenses dice que este es el sello de mis escritos. Y aquí tampoco lo aparece. Bien. Entonces, concluimos que el autor de la epístola es el Espíritu Santo. El autor de la epístola, el autor divino, es el Espíritu Santo, que quiso guardar celosamente el nombre del escritor humano.
Bien, eso es lo que concluimos. Bien, esta epístola está dividida en 4 partes. La supremacía de Cristo, capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 4, 16. La supremacía del sacerdocio de Cristo, capítulo 5, 1 al 10, 29. La supremacía de la vida en Cristo, capítulo 11 del 1 al 13, 19. Y las bendiciones finales. Bien, voy a llegar a este punto que es importante. Esta epístola tiene 5 exhortaciones solemnes. La mayoría de los exégetas llegan a este punto, que tiene 5 exhortaciones solemnes. Primera exhortación está en Hebreos 2 del 1 al 4. Segunda exhortación está en Hebreos 3, 7 al 4, 13. Tercera exhortación, capítulo 5 del 11 al 6, 20. Cuarta exhortación, capítulo 10 del 26 al 39. Y la quinta exhortación del capítulo 12, versículo 14 hasta el versículo 29. Bien, quiero que prestemos atención acá un momentico. ¿Qué es una exhortación? Depende de la palabra griega, pero en español una exhortación es un llamado de atención. Bien, lo exhorté. Así me decía mi niño cuando era pequeño y me decía algo: mamá, lo exhorté. Entonces, la exhortación es un llamado de atención. En cada uno de estos llamados de atención siempre hay una exhortación, porque no se está disfrutando de una bendición. Escúcheme bien. Siempre hay una exhortación porque no se está experimentando una bendición. Entonces, por ejemplo, la primera exhortación, la primera advertencia exhortativa va del 2, 1 al 4. ¿Cuál es la exhortación? Descuido de la salvación. Usted lo puede leer después. ¿Bien? Y eso se debe a que descuidaron una bendición. ¿Cuál? Una salvación tan grande. ¿Bien? Cada exhortación viene porque se descuidó una bendición. Segunda advertencia exhortativa. La exhortación viene con un corazón incrédulo. Usted después lo puede leer. ¿Por qué? Porque no ha experimentado la bendición de su llamamiento celestial. Hebreos 3:1. Tercera advertencia exhortativa, que es del 5:11 al 6:20. La exhortación es contra ¿qué? El llamado de atención: la apostasía, recaer en pecado. ¿Bien? ¿Y eso es por qué? Porque hay una bendición que han pasado por alto, no han experimentado, y es el llamamiento a la madurez. Entonces, siempre que hay una exhortación, hay un motivo de fondo, porque se está dejando de lado la bendición. Y la quinta advertencia exhortativa, capítulo 12, del 14 al 29, ¿cuál es la exhortación? El llamamiento es a que los receptores originales no desechen a Dios ni rechacen a Dios que habla. Porque la bendición que no estaban experimentando era la recompensa, la herencia, el reino. Bien, entonces el que hereda el reino, el que vive en la recompensa del Señor, pues naturalmente no va a rechazar a Dios. Entonces tenemos estas 5 advertencias exhortativas en la epístola. Y ahora la epístola también tiene perspectivas doctrinales. Tiene doctrina de Dios, doctrina de Cristo y doctrina de la salvación. Bien, la palabra que más veces se repite en la epístola es Dios, aproximadamente 68 veces. Presenta a Dios como el Dios viviente, como el soberano de todo, como el que tiene su trono en los cielos y en la tierra. Habla de sus perfecciones como la justicia, la santidad, la fidelidad, el amor, el juicio. Habla de su trono, que antes era de juicio, ahora es un trono de gracia. Bien. Cristología, hermano, esta epístola es cristológica por excelencia. Jesucristo es el núcleo central de este escrito. En relación con el Padre, Jesucristo es ¿qué? Después lo vamos a estudiar. El carácter de su hipóstasis, la imagen misma de su realidad sustancial.
es la revelación final del Padre. En relación con el universo, es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Y en relación con la raza humana, es su Salvador. Hermano, pero no solamente el Salvador. Es un Salvador que va a llevar esos salvos a la perfección, que es uno de los temas que vamos a considerar. Bien. En esta epístola a Cristo se llama Señor, Dios, Hijo de Dios, sumo sacerdote, primogénito, apóstol, mediador. Y es presentado, escúcheme hermano, como súper exaltado en el trono glorioso. Entonces vamos a estudiar esta epístola y vamos a estudiar y a considerar a Cristo desde el trono, hermano. ¡Qué precioso! Los evangelios nos lo muestran a Cristo desde la tierra y Hebreos nos lo muestran a Cristo desde el trono trabajando. Ya trabajó una primer parte, la redención. Ahora sigue trabajando desde el trono. Bien. Y en esta epístola a Jesucristo lo revela, el Espíritu Santo lo revela como uno, en el pasado como el creador. En el versículo 2 dice: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el presente lo presenta como el sustentador de la creación. Versículo 3 dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y lo presenta en el futuro como heredero. Versículo 2: en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Entonces, mis hermanos, la visión de Cristo glorificado, ascendido en el trono, es el antídoto contra la apostasía, contra la infidelidad al Señor. Cuando usted ve a Jesucristo en el trono, usted no va a apostatar, usted no va a recaer, usted va a ser entregado, usted va a ser ferviente, usted va a seguir perseverando y usted va a ser fiel a Dios. Entonces lo que necesitamos todos los creyentes es conocer cada vez más quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, y terminemos este aspecto con la doctrina de la salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 25. En esta epístola, la doctrina de la salvación se ve claramente mediante la obra sacrificial de Cristo. Pero hermanos, también el énfasis es la salvación que Cristo ofrece desde el trono. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, Cristo desde el trono dice que nos quiere salvar completamente. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos salvos de la condenación eterna, pero hoy nos quiere librar del dominio, del poder del pecado. ¿Y sabe desde dónde hace eso? Desde el trono. La salvación desde el trono. Hebreos 7:25, voy a leerlo de Reina y Valera actualizada. Dice, 7:25 dice: por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive siempre para interceder por ellos. Reina y Valera dice perpetuamente, ¿cierto? Puede salvar perpetuamente. La palabra griego significa completo. Francisco de la Cueva traduce hasta lo entero. Bien. Entonces, hermano, leamos este comentario de William MacDonald de ese versículo. Dice: generalmente entendemos esto como referido a su obra de salvación de pecadores de la pena del pecado, pero en realidad el escritor se está refiriendo a la obra de Cristo al salvar santos del poder del pecado. Mira lo que dice William MacDonald. No se trata tanto de su papel como salvador, sino como de sumo sacerdote, y puede también salvarlos para siempre a causa de que su actual ministerio por ellos a la diestra de Dios nunca puede quedar interrumpido por la muerte. Entonces mire que esta salvación
está hablando de nuestro ser entero. El Señor quiere salvarnos de nuestro mal genio, de nuestra ira, de nuestro engaño, de nuestra tibieza, de nuestra incredulidad, de nuestra falta de compromiso, y la lista es larga. De todo eso quiere salvarnos desde el trono, hermanos. ¿Bien? Y aquí esta epístola tiene una peculiaridad, porque hay una comparación de la obra de Cristo con el día del Yom Kippur. ¿Saben qué es el día Yom Kippur? Era el día donde había un perdón, entre comillas, nacional para Israel, donde el sumo sacerdote entraba y el pueblo estaba esperando que saliera, que no se había muerto, que Dios había recibido el sacrificio. Y entonces cuando él salía, todo el pueblo se regocijaba de que Dios había recibido el sacrificio. Entonces aquí Cristo es presentado como si estuviese repitiendo, aunque de forma más perfecta, el ceremonial judío del día del perdón, el Yom Kippur. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque Él está entrando en el santuario celestial con su sangre. El sumo sacerdote entraba con sangre ajena, no lograba redención. En cambio el Señor entró con su sangre al santuario celestial, por decirlo así, y entonces obtuvo eterna redención para todos. Peculiaridades del término fe. Generalmente nosotros entendemos la fe relacionada con la justificación. Bien, cuando una persona, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay una declaratoria de inocencia por la fe cuando creemos en el Señor. Pero aquí la fe en este libro no habla de declaratoria de inocencia. En el libro de los Hebreos, la fe hace referencia a la fidelidad a Dios hasta el fin. Esa es la diferencia con la fe que aparece en los escritos de Pablo. Hay otra peculiaridad, y es que los términos sumo sacerdote y sacerdote en esta epístola combinados aparecen 34 veces. O sea, es la palabra después de Dios que más se repite en la Biblia. El término sumo sacerdote aparece en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Entonces tenemos que prestar atención al Espíritu Santo, porque algo nos quiere enseñar acerca del sumo sacerdote. En este caso, del sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. El término sumo sacerdote aparece 17 veces. El término sacerdote aparece 13, van 30. El término sacerdocio, que es el oficio sacerdotal, aparece en 3, más 1 que aparece con otra forma en Hebreos 7:5. Entonces hay 34 versículos que habla del sacerdocio en esta epístola. Bien. Y recuerde que Cristo está en el trono como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a entender qué es lo que significa esa frase, según el orden de Melquisedec. Y en esta epístola también aparece el término perfección 9 veces. Hermano, Cristo desde el trono nos quiere perfeccionar. Cuando decimos perfeccionar, no estamos diciendo que nos va a quitar el pecado. Porque el pecado se nos va a quitar ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez en la transformación del cuerpo. Cuando estamos hablando de perfeccionamiento, estamos hablando de una madurez, una vida transformada, una vida como Cristo. Y es utilizado 9 veces en este escrito. Y terminando, bueno, es una epístola de contrastes. Hebreos es una epístola donde el Espíritu Santo escuche, glorifica al Hijo por vía de contraste. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo glorifica al Hijo por vía de contraste. Glorifica a Cristo contrastándolo con los profetas. Lo vamos a ver. Glorifica al Hijo contrastándolo con los ángeles. El escritor dice, bueno, díganme a quién le dijo Dios, a alguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. A ninguno. Glorifica a Cristo contrastándolo con Adán.
porque le entregó el señorío de la tierra, no lo pudo gobernar. En cambio, a Jesucristo sí lo está haciendo y lo va a hacer. Glorifica a Cristo el Espíritu Santo contrastándolo con Moisés. El Espíritu Santo por medio de contraste glorifica a Cristo contrastándolo ¿con quién? Con Aarón, el sumo sacerdote. El Espíritu Santo glorifica a Cristo contrastándolo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Millones, miles de sacrificios y ninguno perfeccionó al que se acercaba a Dios. En cambio, Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los salvos. El Espíritu Santo glorifica a Cristo contrastándolo con los pactos, los antiguos pactos, y con Cristo, que es el mediador del nuevo pacto. Glorifica a Cristo el Espíritu Santo contrastándolo con la ley, superior a la ley. Entonces, hermano, esta epístola es una epístola de contrastes. El Espíritu Santo, por vía de contrastes, glorifica al Hijo de Dios. Bien, encontramos también analogías en esta epístola. Los hebreos es una analogía de Israel en el desierto, Jesús con Moisés, Jesús con el Cordero de la Pascua, la esclavitud es una analogía de Egipto, el bautismo es una analogía del Mar Rojo, el reposo del cielo es una analogía de lo que dice Canaán. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a considerar. Siempre que vamos a considerar un libro, hacemos una reunión, una primera reunión introductoria, para que nosotros entendamos a qué nos vamos a acercar. Bien, ¿qué podemos aprender de este estudio que vamos a iniciar de la epístola a los hebreos? ¿Por qué debemos estudiar la epístola a los hebreos? Primero, porque es la palabra de Dios. Y todos los creyentes debemos comprometernos con el estudio expositivo, exegético y espiritual de la palabra de Dios. Dos, porque la iglesia necesita urgentemente conocer la gloria de Dios revelada en el inconmensurable Jesucristo. Tres, la iglesia necesita conocer en Cristo el cumplimiento de la ley de los sacrificios. Mire, muchos cristianos han sido engañados al mesianismo por esto mismo, porque no conocen el cumplimiento de Cristo, de todo lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento y de las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento en Cristo. Cuarto, ¿por qué debemos estudiar la epístola a los hebreos? Porque la iglesia necesita conocer que Dios habló de manera definitiva en el Hijo. Y quinto, la iglesia necesita ser exhortada a permanecer fieles a Jesucristo en medio de cualquier prueba. Entonces tenemos muchas razones para poder estudiar la epístola a los hebreos. Entonces vimos una introducción a la epístola y Dios mediante en la próxima reunión empezaremos ya con los versículos. Vamos a ver los primeros 3 versículos que son preciosos, hermano. Bien, Él es la imagen del Dios invisible.